Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con la serie llamada Oh Señor, ayúdame, ¿verdad? Y quiero compartir un tema en esta noche. Antes de darle el título, espero los muchachos ahí no pongan... no, todavía no lo he puesto. Quiero hablar de un tema que yo sé que es de mucha controversia, no solamente entre cristianos, pero también entre los no cristianos. Y el tema que vamos a compartir hoy, pues no sé si traeré una segunda parte nada más de este tema, porque es algo que muchos cristianos se preguntan, muchos no cristianos debaten acerca de esta frase que Jesús dijo. Y antes de darle el tema, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi buen Dios, que te glorifiques a través de tu palabra. Trae convicción, Señor, por medio de tu Espíritu. Danos sabiduría por medio de esta enseñanza. Dame la gracia, dame las palabras correctas, Señor, y guarda mi corazón en tus manos para no desviarme de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Habla su Biblia en Mateo 5, verso 38. El texto que o más bien el título que voy a compartir, el tema, se va a titular Señor, poner la otra mejilla. ¿Cómo se llama el tema? Poner la otra mejilla. Bueno, yo les pregunto, ¿le ha dado lucha a usted al leer ese texto, sí o no, como cristiano? Es un desafío, ¿no? Una cosa es leerlo y otra cosa es enfrentarlo. Ahora, antes de entrar de lleno en esta enseñanza, vamos a pensar en lo siguiente. La vida cristiana consiste en la intención del corazón. ¿En qué consiste? En la intención del corazón. Todo lo que hacemos, servir a Dios, ofrendar, adorar, orar, todo, Dios siempre mira ¿qué? El corazón. Entonces, este tema de poner la otra mejilla, bueno, hoy tenemos deportes donde se golpean en la cara. No sé si le ha salido algún video por YouTube, donde hay un deporte nada más de te paras ahí y el otro sin levantar tus manos y te dejas. Mi país le dicen galleta, cachetada, no sé cómo le dicen en su país. Y le dan una que caen goteado como una tabla. Así. Bueno, ahí están poniendo su otra mejilla, ¿verdad? Pero ¿cuál es la intención? Por otro lado, vemos personas que se dejan golpear por miedo, o sea, por intimidación, y son abusados. Eso es otra intención. Pero cuando Jesús habla de poner la otra mejilla, vamos a ver algunos puntos en esta enseñanza, y vamos a ver que la intención no solamente requiere de valentía. O sea, no nos está pidiendo, Señor, sean valientes en el sentido de aguantar como esos ese deporte, ¿verdad? Que entrenan para aguantar ese golpe en su cara. O sea, no es masoquismo lo que el Señor está enseñando. Está hablando de una actitud del corazón. Pero como la cara, golpearle la cara a alguien es como, vamos a decir, arremeter contra la dignidad de alguien. Incluso de niños. Nuestros padres podían darnos en todos lados, pero si nos daban en la cara, era una vergüenza impresionante. No sé si usted lo ha golpeado en la cara, pero a mí sí. Y a veces me lo gané, ¿verdad? Por estar hablando de más. Y los padres saben que tiran la mano, ¿verdad? Bueno, ya no, pero antes. Pero sí se siente algo muy difícil ser golpeado en la cara, ¿sí o no? Hay algo que golpea contra nuestra dignidad como personas cuando nos golpean en la cara. Jesús dice, pongan la otra mejilla, imagínense. Pero vamos a ver qué significa este texto. Mateo 5, 38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Pero noten que esta ley no era para todo el mundo. Esta ley eran los líderes quienes cuando había conflicto, problemas entre la gente, y así se le pagaba como si fuera de juez hacia un acusado. Pero no era una ley aplicada a todo el mundo, ojo por ojo, diente por diente. No era así la cosa. Pero ellos así lo veían. Jesús dice en el 39, pero yo os digo,
no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Cuando escuchamos el mensaje de redención, de lo que Jesús hizo en la cruz para salvar a la raza humana, cuando escuchamos de las promesas eternas en el reino de los cielos, al oír de la vida eterna, donde ya no habrá llanto, no habrá maldad ni sufrimiento, pues no cabe duda que este mensaje es muy cautivador. Es decir, el mensaje del Evangelio, cuando nos presentan la vida eterna, el reino de los cielos, el perdón de Dios, las bendiciones eternas en el Señor, es algo atractivo, es algo que cautiva el corazón. La causa principal que produjo que la multitud siguiera a Jesús era por su sabiduría. O sea, cuando Jesús predicaba, la gente se maravillaba de sus palabras. También era por los milagros que Jesús hacía. También al ver en Jesús un interés por los pobres, eso hacía que la gente dijera, este es un hombre de Dios. Pero también por la multiplicación de los peces y los panes. Todo esto, hermanos, atrajo una gran multitud. Y usted sabe que donde están regalando, ese es lo que más se riega más rápido. Oh, allí están dando comida y al rato está la fila ahí formada. Bueno, todo esto, hermanos, que Jesús hacía, pues atraía multitudes. Sin embargo, durante el camino, el trayecto de esta multitud al seguir a Jesús, algo pasó, algo sucedió que causó en esta multitud ya no seguir a Jesús. Bueno, Jesús aprovechó la multitud que le seguía y les predicó el verdadero evangelio. Noten, ¿Jesús hacía milagros, sí o no? ¿Sacaba demonios? ¿Multiplicaba peces y panes? ¿Ese era el evangelio? Es una buena pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿es parte del evangelio? Podemos decir sí, pero no es el evangelio en esencia. Ese no es. Porque a lo mejor si el Señor nunca hubiese multiplicado los peces y panes, nunca hubiese sanado, sacado demonios, pero hubiese predicado el mensaje, pues hizo la obra. Pero todos esos milagros Jesús lo hacía para que el pueblo se diera cuenta que Él no era Jeremías, que Él no era Ezequiel, que Él no era un fariseo, Él era Dios encarnado. Y nunca dijo Cristo, yo soy el Cristo, nunca lo dijo, sino que dejaba que por la fe la gente se diera cuenta. Por eso muchos decían, Señor, o sea, tú solamente di la palabra porque yo también soy hombre de autoridad. Y le digo a mi siervo, ve y va, y tú le dices al viento, calla y calla. O sea, el centurión supo que Jesús era Dios. Entonces eso es algo que viene por la fe, hermanos. Pero nos damos cuenta que Jesús aprovecha y les predica a esta multitud el verdadero evangelio, hermanos, les habló de las implicaciones de seguirle, de lo que cuesta seguir a Cristo. Pero para ellos, hermanos, no les gustó la estrategia que el Señor tenía para la salvación. No les gustó y les dijeron a Jesús, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Se ha sentido usted en la predicación o en alguna así, wow, qué dura es esta palabra, sí o no? Yo también, cada vez que abro la Biblia, dura es la palabra. Bueno, en Juan 6:60, quiero que noten cómo reaccionó este público, esta multitud a Cristo. Dice Juan 6, verso 60, dice, al oírlas, obviamente oírlas aquí es el mensaje del evangelio que Jesús predicó. El que no come mi carne, bebe mi sangre, entiendas, el que no me acepta por completo, pues no puede ser mi discípulo. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Y luego dice, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ustedes se sorprenden por esto que estoy diciendo y les hace una pregunta. Le dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es decir, pensemos por un segundo en todos los desafíos que la palabra nos da, de perdonar, de servir, de dar nuestra vida por el Evangelio, de perdonar al que nos ofende. Y pensemos qué tan difícil es eso. Pero luego pensemos que a lo mejor nunca obedecimos y de repente vemos al Señor venir con sus ángeles. ¿Qué pensaríamos en ese momento? ¿Qué diríamos? Wow, Señor, debí ser más obediente.
Y por eso les dice que si ven al Hijo del Hombre volver a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero? En su trono, es Dios encarnado. Dice el texto en el 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es decir, el mensaje que yo les estoy dando, dice el Señor, es para vida eterna, es espiritual, no acomoda la carne, no complace los apetitos carnales. Pues eso es lo que les está diciendo, la carne para nada aprovecha. Y les dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son palabras espirituales para vida eterna. Esta multitud, hermanos, fue la que siguió a Jesús por la multiplicación de los peces y los panes. Sin embargo, esta multitud no estaba interesada en la palabra de Dios. No estaban interesados más que en que el Señor les llenara el estómago. Eso era lo único que querían. Lo suyo y luego se iban. Bueno, en Juan 6 podemos notar que Juan 6 es un paralelo, o sea, usted luego lee todo el capítulo, es un paralelo cuando el Señor les estaba ofreciendo maná a su pueblo que se quejaron. Y allí nos damos cuenta que Dios les ofrecía maná al pueblo que salió de Egipto, pero ellos menospreciaron el maná. Usted se acuerda, dice, no, ¿qué maná? ¿Qué es esto? Parece semilla de culantro, no queremos esto. ¿Queremos qué? Fritura, chicharrón a la parrilla. Ellos menospreciaron el maná. Solo estaban interesados en la carne. Lo mismo sucedió en Juan 6, hermanos. La multitud no estaba interesada en el pan de vida. Querían otra vez su sándwich de atún, como dice el pastor Antonio. En Juan 6, 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, este es el mensaje incómodo. Este es el mensaje, hermanos, que vacía una iglesia o la llena, depende del corazón. El 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Y Pedro le dijo, Señor, somos escogidos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Quiero que noten lo que dice Pedro, hermanos. Pedro dice algo, hermanos, que hace a Jesús exclusivo. ¿Satanás puede hacer a alguien rico? ¿Le puede dar de comer? ¿Comprarle una casa? ¿Sanar? Claro. Pero Pedro dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú. O sea, si nos vamos, ¿quién nos va a salvar eternamente? Es lo que quiere decir. Y nosotros hemos creído y conocemos, aquí está hablando ya de convicción, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, sabemos que tú eres Dios encarnado. ¿Se acuerdan cuando les preguntaba, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Era por eso mismo, para que cuando esa pregunta llegara, ellos dijeran, bueno, Jeremías, luego viene Ezequiel y luego viene, pues no importa que dejemos a Jeremías, luego viene Ezequiel, pero Jesús, un solo, es un solo. La mayoría de los cristianos cometemos el grave error, hermanos, de interpretar la vida cristiana como algo lleno de fantasías ficticias. Nos hacemos una idea de que pensamos en un Dios como tipo Santa Claus o no sé cómo, pero se nos olvida que Cristo, hermanos, cuando conocemos a Cristo, lo que en verdad ha sucedido, hermanos, es que nos hemos cambiado de bando. Por ejemplo, alguien que está pasando una calamidad, un dolor, un sufrimiento, un abuso impresionante, y ese dolor, ese sufrimiento hace que busque de Dios. Y muchas veces no es que Dios quita el dolor, porque pensemos en Pablo. Pablo dejó el fariseísmo, el cual era una posición cómoda, para abrazar el sufrimiento. ¿Cuántos se acuerdan de Hebreos 11, 24 al 26? Moisés dice que dejando el reino de Egipto, abrazó el vituperio de Cristo. Eso es algo impresionante, hermanos. Eso es lo que nos marca como cristianos de verdad, porque no estamos interesados únicamente en lo que Dios nos puede dar, sino en Él, en la persona de Cristo, hermanos. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que cuando conocemos de Jesús, nos cambiamos de bando. Antes éramos enemigos de Dios. Aunque te presignaras, aunque tuvieras tu rosario, aunque rezaras, aunque fueras a la iglesia cada año, éramos enemigos de Dios.
Aunque tu bisabuela, tatarabuela fuera cristiana, éramos enemigos de Dios sin Cristo. Es cuando vinimos a Cristo que cambiamos de bando. Y de ser enemigos de Dios nos hicimos, como Abraham, ¿qué? Amigos de Dios. ¿Y enemigos de quién? Del mundo. En Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso no lo invitan a usted a todas las fiestas. Ay, vi por el Face que mi tía tuvo un cumpleaños y no me invitó. ¿Se entiende, no? ¿A quién vamos a invitar, tía? Fulano, fulana. Y fulana, la cristiana, dice, ay, no. Después comienza ahí con su cosa y no se puede poner música, no se puede bailar ni beber y anda uno todo tapado. Y no se puede decir malas palabras. Fíjate, nunca los corregimos, pero así se sienten. Por lo menos no debemos corregirlos porque no son cristianos. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Dice, si a mí, imagínense el Señor, ¿no? Me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, los demonios lo ven y no son amigos. Como dice Gálatas, se oponen. ¿Se acuerdan cuando el demonio vio a Jesús? Dijo, sé quién eres. Eres el Hijo del Altísimo. ¿Por qué vienes antes de tiempo a atormentarme? Lo mismo pasa con un cristiano cuando un demonio lo ve. Sé quién eres. Como el ejemplo del brujo que me dijo, ¿sabes? Sé que eres pastor. ¿Sí te diste cuenta que soy brujo? Pero eso pasa no solamente conmigo por ser pastor. Los demonios saben que tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí o no? El mundo de las tinieblas sabe. Bueno, por eso usted ve la oposición con nosotros. Yo trabajo, hay 10 personas en mi trabajo, pero el jefe se la cogió conmigo. Entiendan, hermanos. Entiende, el grupo que había ahí, fue conmigo la cosa. Entiendan, hermanos, lo que dice el Señor. Ahora, debo aclarar que esto no sea por ser negligentes, antipáticos, imprudentes, es otra cosa. Pero si por ser cristiano alguien la tiene contigo, tú dices, no, yo sé lo que es, y ya no tienes que decir nada. Como algunos que cometen el imprudencia, es que tú tienes demonio, por eso no te caigo bien. O sea, no digan eso, hermanos. No digan eso, no hagan eso. No lo van a entender. Todo cristiano debe saber que siempre estamos bajo un conflicto espiritual. ¿Sí sabe usted eso? ¿O no? Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Aunque no lo podamos ver con nuestros propios ojos, siempre estamos en conflictos espirituales, siempre. Efesios 2 y 1 de Juan 5 nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice la palabra. Por difícil que sea esta expresión, eso dice el Señor. La expresión el mundo entero está bajo el maligno nos habla de que las personas que no están en Cristo, aquellos que no han entregado su vida por completo al Señor, todavía están bajo una influencia espiritual de Satanás y el pecado y el mundo. Así estábamos nosotros. Por ejemplo, Efesios 2, verso 2. Lo peligroso de esto es que la gente en el mundo que no es cristiana sí te afirma que conocen a Dios. Yo creo en Dios, yo tengo fe, yo conozco a Dios y no entienden la palabra ni fe, ni la palabra conocer a Dios, ni la palabra soy cristiano o etcétera, etcétera. Cada palabra, hermanos, por eso cuando hablamos del Evangelio, cada cristiano debe conocer en lo básico qué es fe. No es creer que Dios está en el cielo. Eso es un tipo de fe, pero no es fe para salvación. Fe es creer que Él es el Señor y que lo vamos a seguir con toda nuestra vida. Efesios 2:2 dice, ¿están ahí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo se incluye en este grupo. Antes de conocer a Cristo, anduvimos en lo nuestro. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siempre le pregunto a la iglesia, ¿cuántos de nosotros vimos esa corriente antes de Jesús? Yo no la vi. Para mí ese era el estilo de vida normal del mundo. Ay, esos cristianos sí son exagerados. Ay, que los demonios andan en el aire. Pues sí, eso dice el texto. Había una corriente que nos arrastraba. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente o joven, adulto,
En mi pueblo, al ser un pueblo pequeño, el parque central era el lugar de encuentro de los amigos, la bebida, la música, bueno. Y mi papá me decía así, me decía, muchacho, mi papá, no mi abuelo, pero mi papá biológico, me decía, muchacho, deja de ir un día al parque, un sábado falta para que hagas falta. O sea, lo que me quería decir es que yo cada fin de semana sentía esta atracción de estar en el ambiente, con los amigos y la bebida y la discoteca, y de ahí nos sacó el Señor, pero yo lo veía muy normal eso. Yo les decía, no, es que mi papá está aburrido, ya está viejito y no quiere que yo salga. No, hermanos, el mundo tiene un poder atractivo que nos arrastra, pero si no hay distinción, si no hay un contraste entre lo bueno y lo malo en discernimiento, nadie se da cuenta, porque es lo único que ven. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, aquí conforme significa según el plan de, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aire aquí se refiere a algo que no se ve, algo que se mueve en lo invisible. Dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Miren, el texto no dice en los no cristianos, porque Satanás usa a los cristianos también, cuando andan en la carne, ¿sí o no? Sí, hermanos. Por eso específicamente dice los hijos de desobediencia. Cuando andamos fuera de la palabra, somos propensos a ser usados por el enemigo, aunque seamos cristianos. Si no, pregúntele a Pedro, o pregúntele a Ananías y Zafira. A medida que las personas se van alejando más y más de Dios, el mundo se tornará más hostil hacia los cristianos. Como dice Jesús, el corazón de muchos se enfriará. Esto significa, hermanos, que como cristianos, quienes estamos aquí en esta tierra como sal y luz del mundo, debemos entender por qué Jesús nos dice que pongamos la otra mejilla. A través de toda la historia, los cristianos han vivido en gobiernos y naciones paganas. Usted solamente lea toda la Biblia y se va a dar cuenta que el pueblo duró más tiempo en territorio pagano que en su casa en paz y prosperidad. Y Dios, de manera soberana, ha llevado su plan redentor desde el principio del primer hombre, desde el huerto de Edén, hasta el sol de hoy, hermanos. Pero yo hago una pregunta, ¿cuándo es que el mensaje del Evangelio ha sido más efectivo? Dos preguntas. ¿Cuando el pueblo celebraba su liberación y llegaba la paz y prosperidad? ¿O cuando estaban bajo persecución y cautivos en naciones paganas? ¿Cuándo era que el Evangelio se promulgaba más? En persecución y en sufrimiento. Bueno, si hemos leído nuestra Biblia, nos daremos cuenta que la persecución cristiana ha sido el terreno más efectivo para que las personas vengan a Cristo. Esta es una realidad que, aunque no nos guste, hermanos, no nos agrade la estrategia soberana de Dios, es la que más funciona. Nosotros somos más fieles cuando estamos sufriendo que cuando no. Como dicen por ahí, ¿verdad? A vivir y a gozar, porque el mundo se va a acabar. Recuerdo una vez, no éramos cristianos, pero estábamos en un parque por ahí, andábamos mi esposa, un grupo. Estábamos ahí, nunca fuimos de mucho alcohol, o sea, creo que era un traguito social y ya estábamos medio cayéndonos, ¿no? Pero me acuerdo de una familia que estaba ahí y pusieron una música o cantaban y unos niños haciendo un desorden, diciendo, a brincar y a gozar que el mundo se va a acabar. Y yo, que no era cristiano, decía, ay, hasta miedo me dio lo que decía. Y así vive el mundo, hermanos, pensando que lo único que existe es ese paréntesis entre el nacimiento y la muerte. Tenemos la mala tendencia, hermanos, de acomodarnos cuando estamos en paz y prosperidad. O sea, yo lo he visto, hermanos, cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, cuando el trabajo está bien, es cuando más llega la frialdad espiritual. Es cuando menos leemos la Biblia, menos oramos. Estamos ocupados porque todo está bien. Pero llegó la escasez, te botaron del trabajo, te enfermaste, ay, oren por mí. ¿A qué hora comienza, hermana Scarlett, la reunión de oración? Ahí estamos. Sí, hermanos, así es. Entonces, si no sabemos ser fieles cuando está todo bien, entonces el Señor dice, pues hay que mantenerlos enfermos y así, porque esa es la única manera.
como la historia que el pastor Chuy Olivares hablaba de su hijo que se rompió una pierna, esa historia de, ay, qué buena suerte, ay, qué mala suerte. Decía, ay, qué mala suerte que se rompió la pierna. Y luego en ese tiempo estaban reclutando jóvenes para ir a la guerra y no se lo llevaron. Y dice, ay, qué buena suerte que no se lo llevaron. Y estaba en eso, ¿no? Ay, qué mala suerte, ay, qué buena suerte. Bueno, a veces el Señor nos tiene que quebrar una piernita para mantenernos tranquilos y buscándole cada día. Nos olvidamos del mundo perdido, nos enfocamos en pasarla bien y nos acomodamos en nuestra casa, pero es cuando llega el dolor, el sufrimiento, las enfermedades y las ofensas que entonces comenzamos a clamar a Dios. Como ya hemos aprendido, hermanos, el pueblo de Israel nunca cruzaría el Mar Rojo si no es gracias a los egipcios que lo empujaron. Lo mismo pasó con los discípulos de Jesús. Los discípulos fueron perseguidos y así fue que se animaron a ir por todo el mundo. La encomienda que Jesús le dio en Hechos 1, Mateo 28, vayan a todo el mundo y prediquen. Y la misma persecución los dispersó y cuando llegaban a un lugar predicaban el evangelio. Bueno, una estadística les quiero compartir. Según algunos estudios realizados, dicen que China es el país con más cristianos en el mundo. El estudio dice que el país con mayor crecimiento, o sea, con mayor rapidez de crecimiento de cristianos, hermanos, en todo el mundo es China. Se estima que en China hay más o aproximadamente 100 millones de cristianos. Eso es mal calculado, se cree que es muchísimo más. Por la persecución que hay, no se sabe claramente. Tomando en cuenta que China es un país comunista, es decir, si a alguien lo agarran allí como cristiano, puede llegar a enfrentar la pena de muerte. Se cree que para el 2030 habrán aproximadamente 300 millones de cristianos en China. Como está ¿cómo se dice? Ese avivamiento, ¿cuántos se quieren ir allá? Mientras que aquí, un país libre para profesar cualquier tipo de religión con libertad, irónicamente, cada día, hermanos, disminuyen las iglesias cristianas. Acuérdense que cuando las iglesias cristianas disminuyen, no necesariamente es porque las cierran, sino porque se desvían de la palabra. Y Dios la descuenta como iglesia. Aunque estén abiertas y tienen una cruz, dice Jesús es el Señor y hay guitarra y Biblia, ya Cristo se fue porque dejaron la palabra. Irónicamente, este país tiene la libertad, no solo la libertad, en China, hermanos, una hoja de la Biblia para un cristiano es como $1,000,000. Una hoja. ¿Cuántas versiones de la Biblia tenemos en el dispositivo? Pastor, ¿qué versión dijo? NTV, NBB, TLA, DHH, PDT. ¿Cuántas versiones no hay? RB 1960, 95, 1905, diccionarios, comentarios, o sea, ¿qué no tenemos, hermanos? Y ahí está la Biblia que cuando la abrimos es así. Sí, hermanos, así estamos de este lado del occidente, así estamos. Entonces, ¿por qué en China hay más cristianos fieles que de este lado? Como ya hemos estudiado de manera soberana, Dios usa el sufrimiento como un medio transformador y reconciliador. Esto nos aclara algo muy importante, hermanos, que cuando clamamos a Dios en oración y le pedimos ayuda, cuando le decimos, oh Señor, ayúdame, por ninguna razón debemos de pedir en oración, hermanos, que nos quite la prueba, que se lleve a esa persona ofensiva que me tiene ya hasta el cuello. No. La oración es diferente, hermanos. La oración es, Señor, ayúdame a soportar, ayúdame a perseverar, ayúdame a resistir, ayúdame a terminar esta prueba y salir aprobado por ti. Como estudiamos el tema de tirando la toalla, no nos olvidemos ese tema porque cometemos el error de pensar que cuando estamos hasta aquí de un problema, pensamos que abandonarlo es alivianar la carga y es ponerle más peso. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Significa, Él responde. Nuestra oración no debe ser una oración supersticiosa o efímera, hermanos. No debemos orar a Dios
pidiéndole a Él que nos quite el sufrimiento o que aleje a la persona que nos está ofendiendo. No, hermanos. Cuando enfrentamos luchas y ofensas, debemos de pedirle a Dios por lo menos estas 3 cosas que voy a compartir. Número 1, diga conmigo, sabiduría. ¿Qué hay que pedir? Sabiduría. Número 2, resistencia. ¿Qué más? Resistencia. Y número 3, orar por nuestros ofensores. Ahí bajaron los amén. ¿Qué hay que hacer? Punto 3, orar por nuestros ofensores. Miren, no diga amén, por favor, para no evidenciar su privacidad. Pero la pregunta es al corazón. ¿Recuerda usted a una persona que en un momento o por mucho tiempo lo ha oprimido o te ha oprimido así personalmente? Alguien que abusa de ti, verbal, física, abusa de tu bondad, abusa de que eres servicial. Pues hay muchas maneras de ese abuso. Vamos a ver este orden. Orar, número 1, orar por sabiduría. Cuando estamos en medio de algún conflicto, lo primero que debemos de pedir a Dios es sabiduría. Señor, ¿qué hago? Es lo primero. Porque esa sabiduría que le vas a pedir a Dios, que Él te va a dar, está conectada al propósito que Él tiene contigo y esa prueba en particular. El apóstol Santiago en el capítulo 1 es el que nos dice: tengamos por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas, sabiendo que esas pruebas producen frutos espirituales cuando las soportamos. Pero luego en el verso 5, ese sí lo quiero leer junto con ustedes, Santiago 1:5, dice, ese es en continuación al sufrimiento que nos manda a soportar. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Búsquelo en la Biblia. Ya leí mal. ¿Dice búsquelo en la Biblia? ¿Cómo dice? Pídala a Dios. ¿Usted cree que Dios todavía habla? Es que hoy el YouTube tiene tantas enseñanzas que ya Dios no habla, que todo lo que está aquí ya. Bueno, miren, todo lo que está escrito aquí 100% es la palabra de Dios. Es la revelación para salvación que no necesita ni quitarle ni ponerle nada. Pero la misma Biblia nos dice que le pidamos a Dios, Dios, háblame, ¿en qué hago? En situaciones que la Biblia no me va a decir en particular. Y ahí el Espíritu nos va a hablar, Dios nos va a hablar. Entonces Dios todavía habla. Y ese hablar no es agregándole a la Biblia, hermanos. Ya el canon se cerró. Es hablándonos en una situación particular. ¿Me caso con esta persona o no? ¿Me quedo en ese trabajo o me voy? ¿Me mudo o no me mudo? ¿Me congrego en esta iglesia o no? Hay que pedirle a Dios. ¿Y cómo piensa usted que lo va a responder? ¿Te va a mandar un texto? ¿Un WhatsApp divino? No, hermanos, te va a hablar a tu corazón. El problema no es que Dios no habla, el problema es que tenemos el oído cerrado a Dios. O a veces tenemos otras voces que yo siempre he visto las voces, porque dice la Biblia que son 4. El mundo, la carne, Satanás y Dios. Santiago 3 lo dice para que no digan que el pastor se inventó eso. Hay 4 voces que la Biblia nos dice que le llama sabiduría. Esta sabiduría no es carnal, animal, diabólica, y más abajo dice, o la de Dios. Toda buena dádiva viene de lo alto. Entonces, cuando tú le pides dirección, Señor, ¿me vas a mandar las misiones? ¿A dónde? Búscalo en el libro. Señor, ¿cuánto le doy a esta persona? Búscalo en el libro de Números. O sea, no, hermanos, Dios tiene que hablarnos de manera personal. El texto claramente dice, pídesela a Dios. Ahora, esa sabiduría que Dios nos va a dar, porque luego dice, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Significa que cuando le pedimos a Dios, eso es importantísimo, cuando le pedimos a Dios sabiduría en medio de alguna prueba, dice que sí o sí Dios contestará. Ahora, sinceramente hablando, y ahora sí necesito su participación, ¿cuántos al ver ese texto dice, es que yo le he pedido al Señor y no escucho nada? ¿Te ha pasado alguna vez? Yo le he orado y no, lo que escucho son los grillos, los chapulines ahí, ¿verdad? Lo que sucede es, hermanos, que sin darnos cuenta, en la mayoría de los casos, rechazamos en la manera que viene la sabiduría.
Usé un ejemplo una vez, de repente estás orando, Señor, ¿qué hago aquí? Viene tu niño. Mamá, déjame tranquila que estoy orando. Y sin darte cuenta, posiblemente rechazaste la sabiduría de Dios. Porque Dios, hermanos, siempre está interesado en probar nuestro corazón. Siempre está usando todos los medios para que seamos como Jesús, manso y humilde. Y alguien te puede dar una palabra aunque no esté a tu nivel académico. Alguien te puede hablar por parte de Dios aunque, hermanos, acuérdense de Balaam. ¿Qué profeta le habló a Balaam? Una mula, hermanos. Sí, entienda eso. Yo tengo un dicho que lo uso mucho. Siempre digo, Dios esconde su sabiduría detrás de gente sencilla para probar a los orgullosos. Y cuando no somos humildes en que cualquiera te puede dar una lección y pensamos, no, pues yo soy el pastor, ¿y tú? ¿Qué tú haces? Yo soy el que abro la puerta. ¿Qué tú me vas a enseñar a mí? Dios aborrece eso. ¿Sí sabía? Lo aborrece. Entonces, cuando estamos en una prueba, también puede suceder otra cosa, que no nos gusta lo que vimos. De repente yo recuerdo que una vez, y esto lo he usado con algunos hermanos, una vez, yo no me crié, como ya saben, con mi mamá, mi papá biológica, no me crié con ellos, me criaron mis abuelos. Creo que ya saben por el evangelio de mi abuelo, ¿verdad? Pero cuando mi papá llega a la República Dominicana, de donde somos, en ese tiempo yo conozco al Señor, conocí al Señor aquí, perdón. Pero de alguna manera muy rara, el Señor me manda a mí que le pida perdón a mi papá. Me dice, dile a tu papá que te perdone, pídele perdón. En el momento que me lo dijo, ya yo había experimentado algunas cosas que no lo puse en tela de juicio, no porque lo entendía, sino porque yo sé que Dios tiene su manera de cómo hacer las cosas. Yo dije, Señor, pero si a algo vamos, el que me tiene que pedir perdón es mi papá a mí, de alguna manera, ¿no? Yo dije, voy a obedecer. Y yo dije, está bien, no lo entiendo, pero le voy a pedir perdón. Y le dije un día, papi, te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Digo yo, siento. Y luego que yo le pedía perdón, me llegaban las cosas que yo le había hecho. Porque sí ve que cuando alguien se equivoca, el otro piensa que tiene la potestad de hacer lo que quiera, porque fue ofendido. No, es que tú me ofendiste, sí, pero no te da licencia para ofender tú. Y yo, en cierto modo, le falté respeto por las cosas que él hacía. Y yo tenía una parte que tenía que sanar, porque Dios es justo, ¿sí o no? Es parejo. Cuando yo le pedí perdón a mi papá, en el momento no lo entendí, pero sentí un alivio en mi corazón. Pasaron 3 meses y mi papá me llama un día y me dice, te quiero decir algo. Y digo yo, dime papi. Me dice, tengo 3 meses tratando de asimilar por qué me pediste perdón. Si era yo quien te tenía que pedir perdón a ti. Y dice, a veces hasta lloraba. Y eso, hermanos, quebrantó el corazón de mi papá. ¿Pero quién lo hizo eso? Dios. Yo solamente fui obediente. Imagínense que yo diga, pedirle perdón yo, no, el que falló fue él. Él es mi papá y bueno, cosas así van a suceder y te vas a ver que cuando tú dices, dame sabiduría, te va a llegar algo así y no lo vas a entender. Jeremías mete el trapo en la hendidura, Señor, no quiero perder el tiempo, vamos a lo que vinimos. Cosas así pasan, hermanos, y Dios es soberano. Cuando tú andas deprisa, imagínate, de repente el Señor, ¿verdad? Tienes que llamar a la ambulancia o no sé, algo de rápido, y el Señor te dice, tranquilo, siéntate. ¿Cómo que me siente? Siéntate, deja que yo haga lo que voy a hacer. Pero Señor, es que se va a morir. Es complejo, hermanos. La palabra dice que Dios da sabiduría abundante y sin reproche. Cuando estamos frente a casos como por ejemplo la tentación de robar o la tentación de adulterar o mentir, es muy sencillo en lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? No robar, no mentir, no adulterar, ¿sí o no? Hay que orar para saber qué hacer ahí. Estás frente a un dinero ajeno y tienes la tentación. ¿Qué debes hacer? ¿Ayuno y oración? No, nada más que no robar. Así de sencillo, lo dice la Biblia escrito. Pero hay casos, hermanos, donde nos encontramos frente a situaciones complejas, situaciones particulares, especiales, que se necesita pedir a Dios dirección. ¿Sí o no? Que no se encuentra en la Biblia. A veces sí
aparece un principio, una historia similar, o el Espíritu te lleva a la Biblia, te dice, mira, lee esto. Y tú dices, mira, eso es. Porque no todo lo que dice la Biblia aplica a nuestra situación personal, pero a veces Dios te puede guiar, pero a veces te va a hablar directamente, te va a decir, perdona, dale una ofrenda. No tiene necesidad, haz lo que te digo. O sea, nos pasan situaciones similares. Me estoy riendo porque me llega 1000 cosas a la cabeza, pero bueno, para avanzar. ¿Cuántos recuerdan el caso de Salomón con las 2 mujeres? Bueno, para el que no conoce la historia, la voy a contar. Resulta que habían 2 mujeres que vivían juntas y ambas habían dado a luz. Algo que no notamos cuando leemos esa historia, la dejamos fuera, eran 2 rameras, eran 2 prostitutas, pero salieron embarazadas. Y ambas tenían un bebé y estaban durmiendo cerca, piense como en una cama aquí y otra aquí. Pero una de ellas, mientras dormía, aplastó su bebé y lo mató. Y dice la Biblia que a medianoche fue escondida y le cambió el bebé muerto por el vivo y se fue a acostar. Ya saben lo que pasó cuando la otra persona se levanta, la otra mujer, y ve que su bebé está vivo. Lo primero que dice no es que está muerto, lo primero que dice es, este no es mi bebé. Y las 2 vienen delante del rey Salomón, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 23. Vamos a leer esta historia. Es difícil porque ya conocemos la historia, ¿no? Pero si no conociéramos el contexto, ¿qué haríamos nosotros con un problema así? Bueno, yo no sabría. Habría que pedirle a Dios dirección. Ahora, los que tienen Biblia de papel tienen el privilegio. En el verso 3 de Primera de Reyes 3, en el verso 3, arribita hay un encabezado. ¿Me pueden decir lo que dice? Salomón pide sabiduría. ¿Sí ven la palabra pedir? Igual que Santiago. Salomón, ¿qué pidió? ¿A quién se la pidió? A Dios. Así de sencillo. Bueno, quiero que noten la historia. Dice, el rey entonces dijo, estoy en Primera Reyes 3:23. Dice, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Había una discordia. Y dijo el rey, traedme una espada. Ahora usted dice, ¿una espada? Dice, bueno, vamos a leer. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partí por medio al niño vivo. Suena muy drástico eso, ¿no? Y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Dice, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. ¿Sus hijos le duelen? Eso lo pregunté en California y algunos se quedaron, ¿los hijos duelen? Bueno, ahí lo dice. Tus hijos te duelen. Eso significa que hay un dolor por el amor que le tienes. ¿Sí o no? Dice que sus entrañas se le conmovieron cuando a lo mejor levantó el rey la espada. Y dijo, Señor mío, tiene signo de exclamación. Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. ¿Notaron aquí la envidia? Ahora, yo quiero que noten un principio que se ha escondido allí. La mujer, quien es madre del bebé que Salomón dijo que lo partieran en 2, desde sus entrañas, por amor a la vida de su bebé, tomó una decisión sacrificial, perder el niño. ¿Sí o no? Cuando el Señor ve a una persona que nos ofende a nosotros, siendo cristianos, y nos manda a poner la otra mejilla, a Dios se le mueve las entrañas por salvar al ofensor. Asimile un momento eso. Por eso nos manda a nosotros a perder nuestra dignidad para salvar al ofensor. La madre, por amor a su hijo, dijo, no, mejor lo pierdo para que se salve. Y Jesús nos dice, mejor nosotros sufrimos para que se salven. ¿Sí la captaron? Dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo. Cuando hacemos eso nos preserva el Señor, fíjense. Y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey. ¿Por qué? Porque vieron. El mundo está mirando las decisiones que tomamos como cristianos, ¿sí o no?
Hay gente, hermanos, yo he escuchado de no cristianos que dicen, me di cuenta que aquel hombre ofendió aquel que es cristiano y vi que no respondió. O sea, la gente nos está mirando como cámaras a ver lo que hacemos en cada acción. Por eso es que cuando nos invitan a una casa que no son cristianos, y también la de cristianos, pero cuando no son cristianos, todo lo que hacemos, decimos, cómo nos vestimos, todo, hasta cómo nos sentamos, si fuimos al baño, dejarlo todo que sea de testimonio para la gloria de Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Dice, y temieron al rey porque vieron que había en él, ¿qué había? Sabiduría de Dios para juzgar. Si usted lee en su Biblia, hermanos, bueno, ya lo leyeron, creo que les dije, ¿no? Arriba dice que Salomón le pidió a Dios sabiduría. Es un caso complejo. Por eso es que muchas veces si vienen donde mí para una consejería, a veces me van a escuchar decir, oren. Esa palabra no significa salirme del problema. No, es que ni yo sé lo que voy a responder. Y es un tiempo de pedirle a Dios dirección. Yo no sé. Hay cosas que me preguntan las ovejas, digo, no, yo no sé, pregúntale al Señor. Porque el trabajo de un pastor es guiar a las ovejas a Dios, que aprendan a depender de Dios, no de su pastor. Yo nada más soy un intermediario aquí. Entonces el trabajo de un pastor. Podemos aplicar sabiduría de dos maneras. Número uno, tomar de la Biblia y aplicarla en una situación muy particular. Eso es sabiduría, usar la palabra siempre. Pero también la otra manera de cómo aplicar sabiduría es pedírsela a Dios, y eso que Dios te diga, que tú estás seguro que fue Dios, sin cuestionarlo, hacer lo que Dios dice. Cada vez que Dios le daba un mandamiento a Abraham, Isaac, Moisés, Samuel, David, analicen la petición, analícenla y se van a dar cuenta que no tiene sentido humano. Moisés, ve, dile a Faraón que deje salir a mi gente. Como que me digan a mí, no, ve donde el presidente y que deje a los cristianos tranquilos, allá en China. Y yo, Señor, ¿yo? Sí, ve. Bueno, no tiene lógica eso, pero no soy yo el que lo va a hacer. Dios me involucra para usarme a mí. Esa es la idea, hermanos. Y todo lo que vemos en la Biblia, hermanos, son gente común y corriente como usted y como yo, que lo único que hicieron fue creerle a Dios. Lo segundo que debemos pedir cuando somos ofendidos es orar por resistencia. Una de las cosas que como cristianos siempre necesitamos es pedir fuerza espiritual cuando por hacer la voluntad de Dios somos ofendidos. Las fuerzas, hermanos, se agotan, ¿sí o no? Cuando enfrentamos pruebas, especialmente en casos donde no vemos solución, eso cansa. Cuando tú tienes un problema que te está martirizando y tú no ves la solución, eso cansa doble. No es que yo no veo que va a cambiar. Ay, sigue igualita la señora, sigue igualito él. Y no veo que va a cambiar y eso cansa. Cansa, ¿sí o no? No digan amén, pero sí o no. Sí, hermano, o sea, cuando no ves una solución a un problema, está el dolor del problema y el dolor de que no lo ves que va a cambiar. O sea, es como la desilusión y la desesperanza que se va a resolver. Pero cuando confiamos en Dios, hermanos, y tenemos nuestra mente metida en la palabra, comenzamos a entender que Dios, lo que Él hace, lo hace bien y para siempre. En Efesios 6, verso 10, Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En vez de orar a Dios que nos quite las pruebas, la palabra nos enseña a orar por fortaleza en medio de las pruebas. Esa es la diferencia. Por eso a veces Dios no contesta, porque le estamos pidiendo algo que Él jamás va a contestar y nos cansamos de orar. Pero qué bonito es cuando oramos y Dios contesta seguido, ¿sí o no? Le da deseo a uno de seguir orando. El punto es que cuando Él responde, no es lo que esperábamos. Y nos desilusionamos. Señor, no, así no. Sí. Es como cuando los niños, cuando son niños, le dice el papá, mira, ¿cuántos quieren ir al parque? Y los niños, yo. ¿Cuántos quieren helado? Yo. Y al rato dice, tiendan su cama, ¿verdad? Limpien su cama. Oh, really? Ya de adolescente, cuando le dicen, ¿cuántos quieren? Dice, ¿a cambio de qué? Ya tenemos un poquito más de entendimiento. Decimos, no, dime primero qué quieres que haga. Bueno, a veces oramos así al Señor. Señor, heme aquí, pero dime primero, ¿para qué me quieres? O sea,
Porque si le decimos heme aquí, hermanos, es sin condiciones. O sea, Señor, dime lo que quieres. Por eso es que es incongruente cuando un cristiano se enfoca en un ministerio para servir y se enojan cuando no lo ponen. Porque supuestamente este cristiano dijo, heme aquí, Señor, lo que tú digas. No, yo no quiero. Yo pensé que dijiste, hágase su voluntad. Son cosas, hermanos, irónicas, pero las hacemos como cristianos. Cuando estamos en medio de la prueba, así como cuando el pueblo se encontraba en medio del desierto, jamás debemos cometer el mismo error que ellos cometieron, hermanos, de salir del desierto en que Dios nos metió. O sea, usted, si es cristiano y no se buscó un problema y le llegó, recíbalo por parte de Dios. Lo repito, cuando usted como cristiano no se buscó un problema, pero le llegó, Dios lo permitió. Respire profundo. Lo que sí podemos hacer, hermanos, es orar por la gracia capacitadora. Miren, esto que estoy predicando y lo que venimos hablando los viernes, obviamente reduce la cantidad de cristianos, porque aquí es donde vamos, es como un colador que va filtrando y se van saliendo lo que no es oro, lo que no es lo que queremos que se quede, ¿verdad? Ahí. Y el Señor asimismo pasó su colador y esa multitud de gente que le decía creer, cuando Él probó, le dijo a uno, sígueme, y le dijo, no tengo almohada donde poner la cabeza. Y le dice, no, mejor así no. Yo en mi casa tengo un chivito de donde me recuesto ahí. Dios hace eso para probar si en verdad le vamos a seguir. O sea, si nos dice hoy, no les voy a dar de comer, ¿me siguen? Imagínense. Él no va a hacer eso porque es un Dios bueno, pero es probando el corazón, hermanos. Punto 3, lo tercero que debemos de pedir en oración cuando nos ofenden es orar por nuestros ofensores. En el Sermón del Monte, Jesús le dice a sus oyentes en Mateo 5:43, Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Se imagina que el Señor diga, se portó mal, no hay sol para ti hoy? Y la mitad del sol alumbra para acá y para allá no. El Señor sigue derramando de su bondad desde el cielo y le cae a todos, buenos y malos. Dice, que hace llover sobre justos. Es por eso que al malo le va bien, porque Dios no es vengativo de esa manera. Y lo hace para que vean que Dios es bueno y un día se arrepientan, como dice Romanos 2:4. Desde los enemigos, los que nos maldicen, los que nos ultrajan y nos persiguen, aquí Jesús nos da una lista de todo tipo de ofensas. Es como si el Señor nos dice, no importa el tipo de ofensa u ofensor, de todos modos debemos demostrar un carácter lleno de amor y perdonador. Ante todo, tener una actitud de poner la otra mejilla. En el tiempo que tengo pastoreando, hermanos, ya creo que ya 10 años, en la mayoría de las consejerías que me ha tocado dar, casi en todas los consejos que piden acerca de ofensas es con el sentido de ya salir, ya divorcio, dejar el trabajo. Tengo un jefe que me tiene ahí, pastor, y ya me quiero salir ya. Y mi pregunta es la de siempre. ¿Dios te dijo que te movieras? Bueno, he estado orando y hay otro trabajo que me pagan mejor y más cerca de la casa. No te pregunté eso. Te pregunté que si el Señor te dijo que te movieras. Ay, pastor, yo sabía que usted iba a decir eso. Sí, así dicen. Yo sabía, por eso ya no le quería ni preguntar, digo, porque a veces vienen preguntando lo que quieren oír, no lo que Dios le quiere decir. Personas me preguntan, ¿qué hago, pastor? Usted no se imagina lo que estoy pasando. Digo, no me imagino, de verdad que no. Pero aquí, hermanos, lo que vemos es que todos queremos darle la vuelta a Samaria. Todos nos queremos desviar del problema, ¿sí o no?
Pero como siempre hemos estudiado, hermanos, es incongruente decir Dios cambia mi vida, pero sin pruebas. Es como decir, Señor, llena mi estómago, pero sin comida. Siempre uso el ejemplo de Jesús y yo les pregunto, iglesia, ¿ya le pusiste la otra mejilla? O sea, cuando ya te sientes hasta aquí, porque a veces usemos el ejemplo entre parejas, entre casados, ¿verdad? Que ahí es donde se guaya bien el carácter. Cuando estamos así supuestamente cansados de una situación, a veces, en la mayoría de los casos, no hemos agotado todos los recursos bíblicos, sino que ya estamos molestos. Yo pregunto, ¿ya le pusiste la otra mejilla? No tiene que decir amén. ¿Ya fuiste la milla extra? Cuando te quitaron el celular, ¿le diste el cargador? Sí, porque ya no tenemos capa ni túnica, así que yo uso el ejemplo del celular. Jesús dice, el que te quite la capa, dale la túnica, dale también la capa. Y aquí decimos, el que te quite el celular, dale el cargador también. Bueno, esto, hermanos, es lo que implica ser un cristiano que sigue a Jesús. Pero hagamos otra pregunta. ¿Por qué Jesús nos manda a dar la otra mejilla? Tomemos en cuenta que el Sermón del Monte, Jesús prácticamente está desarrollando los mandamientos que dio en el Antiguo Testamento. Si usted nota, no tiene que buscarlo, pero en Mateo 5, arriba, está el tema del homicidio, adulterio, divorcio, la mentira y el amor a Dios. Es como que tomó los 10 mandamientos y los está desarrollando. Repetidamente Jesús les dice a los oyentes, oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, pero yo os digo. Y aquí la idea no es que Jesús está cambiando el mandamiento ni lo está reinterpretando. Lo que está haciendo es dándole el sentido que Dios le dio al principio y que ellos lo habían torcido. Esa es la idea. Desde que Dios les entregó la ley a su pueblo, hermanos, nunca pudieron interpretar correctamente los mandamientos de Dios. Malinterpretaron el sentido correcto por el cual Dios les había dado o entregado los mandamientos. En el Sermón del Monte, Jesús confronta dos tipos de pecado. Siempre nos quedamos cojo, pero Jesús aquí confronta dos: el pecado de comisión y el pecado de omisión. El pecado de comisión es hacer lo malo y el pecado de omisión es no hacer lo bueno. Notan que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es no robo, eso es comisión, pero otra cosa es no soy generoso, eso es omisión. El pecado de comisión son los no en los mandamientos de Dios. No robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no mentirás, etc. Pero el pecado de omisión consiste en los sí de Dios. Amarás a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti. Uno es pasivo, no robes; el otro es activo, ama a tu prójimo. ¿Sí lo entendieron? Romanos 13, verso 8 dice, no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, que la única deuda que tengamos es de amar. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace lo malo, pero sí hace lo bueno. Ese es el complemento de lo que Jesús quería dar a entender. Cuando él decía, oísteis que fue dicho, ¿verdad? Si te acuestas con una mujer o hombre que no es tu pareja matrimonial de casados, adulteras. Pero yo os digo que si con tu corazón la miras o lo miras y codicias, ya adulteraste. Porque Jesús lo que quiere es que haya amor en el corazón, desde el origen del centro del corazón. Jesús nos advirtió a todos de la oposición que como cristianos enfrentaríamos en este mundo. Jesús siempre nos habló la verdad y nunca ocultó de ella la realidad del sufrimiento que vendría por causa de su nombre y el evangelio. Existen varias razones por qué Jesús nos manda poner la otra mejilla. Muchos estarán pensando, entonces, pastor, ¿eso significa que yo tengo que tolerar a mi esposo abusivo? O a mi esposa, ¿verdad?, también que abusa de mi personalidad porque soy bueno con ella. ¿Significa esto que vamos a dejar que abusen de nosotros? ¿Eso significa poner la otra mejilla?
En Marcos 10, versículo 4, permítame concluir con algunos textos. A Jesús le hacen la pregunta del divorcio y nos sirve de contexto para saber cómo mirar esto del abuso en el matrimonio. Dice ellos, Marcos 10, 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, Moisés tuvo que darle carta a estos hombres para que se divorcien. Y Jesús dice y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ahora, el tema no es el divorcio, lo que estamos hablando, porque no es lo que Dios quiere, sino que cuando hay un abuso tan radical, tan opresivo, el Señor permite, no es un mandamiento el divorcio, permite que se separen para salvar a la mujer, para cuidar a la mujer. Porque a veces se torna que el hombre le da golpes, abusa de ella y lo mejor es una separación. ¿Sí entendieron la idea? O sea, no es que Dios avala el divorcio, jamás. Por eso dice, en el principio no fue así. Pero por la dureza del corazón del hombre, tuvo que darle cartas para que la mujer soltara ese yugo de esclavitud. Poner nuestra mejilla, hermanos, es una actitud cristiana. Es una actitud. Es por eso que el mismo Jesús le dice a sus discípulos, si los ofenden, perdonen hasta 70 veces 7. Ahora, notan que poner la mejilla, perdonar 70 veces 7, son palabras que aluden a una intención y actitud del corazón. Porque no vas a decir, ya te perdoné 489, una más y la próxima no. O sea, no dice eso. Jesús dice que una vez hayamos perdonado ya tantas veces, es porque el corazón ya cambió y ya se queda como un estilo de vida, ya somos perdonadores. ¿Se entienden? Poner la otra mejilla es la actitud de no tomar venganza, de no responder, de no estimular un pleito, sino de tener una actitud de humillación, mirando a los demás como superiores por amor a esa persona que se puede convertir a Cristo. Lo hacemos con una intención correcta, hermanos. Gloria a Dios, salvación del ofensor y cambio de carácter del corazón. Eso significa, hermanos, que debemos tener un espíritu perdonador, adoptar un carácter pacificador, un estilo de vida que promueve la reconciliación, tanto en lo personal como también encaminar al ofensor a la reconciliación con Dios. Cuando Jesús dijo esas palabras de poner la otra mejilla, hermanos, lo dijo mientras el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de Roma, estaba bajo el yugo opresivo de los romanos. Oprimían a los judíos, abusaban de ellos y el abuso era muchas veces hasta la muerte, hermanos. Y a esos le dice el Señor, pon tu otra mejilla. Cuando decidimos poner la otra mejilla, Dios siempre va a mirar el corazón porque lo hacemos. Como dije, hay hombres que en el mundo pues peleaban mucho y que le den un golpe en la cara no es nada. No se refiere a eso, no es valentía humana. Tampoco es por miedo, sino que la respuesta es por amor al ofensor. Es una actitud. A veces, como le hicieron al pastor Chuy, pues sí te van a dar dos. No lo sé yo. Pero en la mayoría de los casos no es eso. O sea, no siempre es que te van a dar un golpe en la mejilla, sino que te van a humillar de tal manera que tú lo vas a tomar con una actitud como Jesús. Se me hace imposible, hermanos, no recordarla al que era mi jefe. Fíjense que cuando yo llegué a este país no sabía, como dicen los dominicanos, ni pío de inglés, no sabía nada de inglés, sabía palabritas. Y mi trabajo era, como ya saben algunos, de pintar las motocicletas. Y mi hermano, que sí sabía inglés, me introdujo con esta persona. Él es griego, pero nació en el Bronx. Y lo conocí y ahí comencé a trabajar. Al principio este negocio era muy famoso, era muy conocido porque era un negocio de motocicletas. Modificar las motocicletas, arreglarlas y darle mantenimiento. Yo era el encargado de pintarlas, le hacía diseños. Y él era como que yo era su pieza clave para completar el equipo. O sea, me aceptó, aunque no sabía inglés, pero por el talento me dijo, no, sí, ven. Pero los primeros años, diría yo los primeros 2, 3 años, este hombre era bien abusivo verbalmente conmigo. Me denigraba porque no sabía inglés, me maltrataba verbalmente, abusaba de su autoridad conmigo, me maltrató por mucho tiempo.
Llegó un momento donde yo, por necesidad económica, viví en su casa, me rentó la parte de abajo y a veces de repente cosas que yo no sabía, en vez de decirme, mira, cuando hagas esto, hazlo así, sino que era un insulto así directo. Cuando se enojaba conmigo, agarraba un pedazo de herramienta y la lanzaba y rompía el cristal de la puerta del negocio siempre. Era bien iracundo este hombre y a veces se me pegaba en la cara y hasta saliva me caía. Muy fuerte. Mi esposa se ríe porque a lo mejor dice, no me lo imagino. Pero llegó un momento, hermanos, que yo conocí al Señor. Simultáneamente, cuando yo conocí al Señor, ya me hice cristiano, era como ya 3 años después de estar con Él, ya Él como que estaba más tranquilo, un poquito más tranquilo. Pero en ese momento ya había perdido todo. O sea, ya su negocio estaba a punto de perderse, ya lo iba a cerrar. Y recuerdo que ya en ese tiempo, o sea, anteriormente yo ganaba buen sueldo. No era sueldo, era por trabajo que me pagaba, pero ganaba muy bien, mucho dinero. Pero llegó un punto, hermanos, que lo que me pagaba era para gasolina y comida. Y el viaje era de 1 hora y media para Upstate, cerca de donde vive el hermano Víctor. Upstate, Marlboro se llama el pueblo. Todos los días, de lunes a sábado, ahí estaba. Y llegó un momento, hermanos, que estuve a punto ya de irme y me ofrecían trabajo en otros lugares porque ya me di a conocer, me hice un poquito famoso en el área y ya me estaban llamando. Pero el Señor me dijo, no lo abandones. Imagínate, me dijo, no lo dejes. Cuando le comenzó a ir mal en su trabajo, le comenzó a ir mal, perdió todas sus amistades, que ya sabemos que no eran amigos, era porque le cambiaba el aceite de la motocicleta, pero tenía una multitud de gente que lo seguía, pero perdió todo y se esfumaron, todo el mundo se desapareció y quedé yo y 2 empleados más. Y así me dijo el Señor, no lo dejes, no lo abandones. Resulta que en ese tiempo mi esposa y yo teníamos un poquito de conflicto porque no alcanzaba el dinero, o sea, yo solamente trabajaba para gasolina y para comer. Había momentos que desde Upstate, pues luego le preguntan a Víctor cuánto gasta de gasolina. Yo venía en mi carro con la aguja de la gasolina acostada, con la E prendida, es decir, con la gasolina prendida porque no tenía el carro. Y manejaba 1 hora y nunca me quedé porque no tenía dinero. Porque el Señor me dijo, no lo dejes. En fin, para resumir, llegó un momento que alguien le ofreció una sociedad y él me hizo socio de él también. O sea, ya no era su empleado, ya era su socio porque ya la relación mejoró mucho, me hice cristiano y él está muy curioso de mi vida cristiana porque vio el cambio así. Cuando yo no era cristiano ya él sabía si yo no tenía dinero, se me veía en la cara. Me decía, what happened, no money? Así, porque me veía triste. Y cuando me hice cristiano ya no me interesaba el dinero y él no lo podía creer, este cambio tan radical, y me hacía preguntas, ¿y cómo es esto que cristiano? Bueno, el punto es que nos asociamos y nos pusimos en negocio en Queens. Me río de algunos jóvenes que le gustan el fútbol, NFL, porque cuando me tocaba servicio los domingos me ofrecía taquillas para ir a ver el juego de $3,000 de entrada, para sentarse en la grama y ver los jugadores de ahí. Yo le decía, no puedo, tengo servicio. Yo estaba en ese fuego nuevo que ni $1,000,000 me compraba. Y él veía, decía, ¿cómo que church? ¿Cómo que iglesia? Me decía, digo, sí, me voy. ¿Tú sabes cuánto cuesta este boleto? Y dice, a mí no me interesa. Yo me quiero ir para mi iglesia, le decía. El punto es que ese negocio le fue mal y esta persona, nos desconectamos. Yo no sé a dónde él fue. Duramos 3 meses sin hablar y un día me manda un mensaje y me dice, hey Fleming, ¿cómo estás? Me dice, mira, te necesito, me dice. Y yo pensé que era para trabajo, dije, no, ya me viene a buscar para... No, me dijo, me invitaron a una iglesia y quiero que vengas para que la supervises y me digas si es recomendable. Allá en Upstate. ¿Cuántos saben dónde están las casitas de Woodbury, las tiendas? Algunos saben, ¿verdad? Bueno, por ahí atrás, 1 hora y media, póngale. Fui a la iglesia con mi esposa. Cuando entro a la iglesia, es una iglesia americana, una mega iglesia, es grande. En la plataforma donde estaba el púlpito, tenían una motocicleta Harley Davidson, como de ilustración. Y el tema que predicaron ese día fue soap bubbles, burbujas de jabón. Todo se pierde, así estaba él. Y mi esposa y yo, no sé si ella se fijaba, pero yo hacía así y lo miraba y era así, lágrimas. Ese día aceptó al Señor. En esa iglesia lo ordenaron como pastor.
Toda su familia se convirtió, su hijo tocaba el piano y la guitarra, su esposa era secretaria de la iglesia, él estaba enseñando la palabra y su hija también estaba en el ministerio de jóvenes. Bueno, se ve bonito después de la película, pero en el paréntesis del abuso, el menosprecio, el rechazo, poner la otra mejilla, hermanos, es pesado. Pero en eso, hermanos, Dios me revelaba en mi corazón que Él era una lija para mí, porque Él me ayudó mucho en mi carácter, muchísimo. Él se llama Nick, hoy somos más que amigos. Pregúntale a mi esposa, son como hermanos. O sea, su familia es así como nosotros, o sea, muy íntima la relación. Pero Dios me mostraba en mi corazón, esa es una lija para ti, gloria para mí y salvación para su familia. Pero en ese tiempo, hermanos, sí, déselo al Señor. Hermanos, lo que pasa es que hay que mirar todo a la luz de los ojos del Señor, porque tu historia, si estás en una situación difícil donde te sientes que te están ofendiendo, abusando, pues tienes que mirar tu corazón y confiar en el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque esta no es la única historia que me ha pasado similar, pero esa es una. Y se ve que Dios, pues de una manera muy soberana, hermanos. Yo recuerdo que un día me dice el Señor, tu abuelo te crió. Si ve que Hebreos dice, nuestros padres nos criaron como bien pudieron. Dice, y cuánto más no nos sometemos al Padre de los Espíritus, dice Hebreos 12, y seamos disciplinados, pues Él fue como una disciplina para mi vida. Y Dios, hermanos, es soberano y sabio, y Él sabe lo que hace. Permítame leerle esto y concluimos. Muchos predicadores, hermanos, con eso termino, muchos predicadores de manera burlesca se mofarán de este texto de poner la otra mejilla. Y como siempre hacen los falsos, enfatizan las bendiciones materiales y menosprecian los principios de Jesús como poner la otra mejilla. Yo les pregunto, hermanos, porque algunos a lo mejor menosprecian esto. Poner la otra mejilla cuando somos golpeados, estar dispuestos a perder todas nuestras pertenencias, ir más allá de lo que nos piden cuando quieren sacar ventaja. Yo pregunto, para los que dudan si es necesario como cristiano poner la otra mejilla, les pregunto, ¿acaso Jesús puso su otra mejilla? Si tuviera 100 mejillas, todas las puso. ¿Acaso Jesús lo despojaron de todo? Claro. Cuando le pidieron que cargara la cruz, ¿se negó? Le dijo a los romanos, cárgala tú, que no tengo fuerzas, que ya derramé toda mi sangre y no tengo fuerza en mis huesos. No dijo que no. Si somos cristianos, hermanos, esto significa que somos Cristos pequeños. La palabra cristianos significa que somos Cristos pequeños. Y primera de Juan 2, verso 4 al 6 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Póngase de pie, por favor. Sin duda, hermanos, la gracia de Dios siempre está disponible. Pero nunca, jamás se les deben olvidar, se debe olvidar usted, de que la gracia de Dios, la cual viene por el Espíritu Santo, siempre opera en la voluntad de Dios. Es por eso que todo lo que hacemos fuera de su voluntad, Dios no nos abandona, no nos deja de alimentar y cuidar, pero nos salimos del cuadro de su voluntad y la gracia no opera. Yo les dije hace unos meses atrás que los dueños de los que venden metal aquí, pues me insultó así en mi cara delante de todo el mundo, pues casi me dio en mi mejilla izquierda y me avergonzó porque me insultó, me dijo falso profeta, mentiroso, esto, malas palabras delante de todos los empleados allí por una confusión de una basura que usted sabe que cuando usted llega y encuentra basura allá afuera, pues son los homeless que vienen a traer aires acondicionados, le sacan el cobre o los cables
y lo venden y nos dejan la basura a nosotros. Nosotros nos hemos tenido que tragar eso y limpiar nosotros para no entrar en conflicto. Y los que limpian les he dicho, eso es un yugo que vamos a cargar. Cuando haya basura, la limpiamos sin reclamar. Pero un día, pues él me vino a reclamar a mí, y una confusión, ¿no? Pero me insultó de una manera, y luego que me fui, yo sí le contesté, pero no peleé con él, sino por la confusión no le dije la verdad, pero no porque mentí, sino porque no sabía la verdad de la basura. Y luego le llamé al hermano Edwin y le pregunté, ¿qué pasó aquí? Y me dijo, no, es que pensé, es una confusión, es que pusimos la basura en el lado de ellos pensando que ese lado era de la iglesia, pero no sabíamos. Y me dice el Señor, ahora ve y ponle la otra mejilla. Y tú dices, Señor, pero él me insultó. Dice, sí, ve. Y allá, cuando fui allá, me devolví y le dije, can I talk to you? Y me miró así como que pensaba que venía a pelear yo. Y le dije, te quiero pedir perdón, I want to say I'm sorry. Y me dice, y me da la mano, me dice, I respect that. Respeto eso de los hombres. Gracias. Y me fui. Ahora, ¿cómo se sintió? No le tengo que decir. Pero lo que Dios hace, de eso sí le hablo. Y Dios es fiel. Y cuando nos manda a hacer algo, hermanos, por difícil que sea, yo sé que Dios está haciendo algo. Si quieren conocer a Dios de verdad, ahí es donde se conoce al Señor. Si quieren escuchar la voz de Dios, ahí es donde más se escucha la voz de Dios. Y si quieren crecer como cristianos, es ahí donde seremos probados de decirle, Señor, como tú digas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que tu gracia no nos falte, Señor, porque te queremos agradar. Y sabemos, Señor, sabemos de antemano que poner la otra mejilla con la intención que tú esperas de nosotros es algo espiritual. Por ende, debemos depender del Espíritu Santo, de tu palabra, de la oración, porque es algo inhumano, Señor. Nadie en sus 5 sentidos pondría su otra cara para que le golpeen otra vez. Pero cuando entendemos la intención, el propósito por el cual lo hacemos, el cual vale la pena, te pedimos la capacidad. Ayúdanos, Señor, a ser como esos mártires de la fe, Señor, que nos dejaron testimonio. Ayúdanos, Señor, a ser como esos hombres y mujeres de fe de Hebreos 11, que muchos, Señor, fueron aserrados, perseguidos, muertos a filos de espada por amor de tu nombre, Señor. Es nuestra decisión si morir por el sufrimiento del mundo que produce muerte, o si morir por el sufrimiento de tu nombre y el evangelio que produce vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Agradarte con nuestra vida, oh Dios. Todo lo que hacemos, Señor, es para glorificarte a ti. Queremos obedecerte, Señor. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios.
y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Digámosle al Señor: quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad. Yo quiero reflejar y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Con mi vida te quiero agradar. Con mi vida te quiero agradar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra, oh Dios, que baje a nuestro corazón, que la pongamos por obra, Señor. Sabemos, Dios, que somos testimonio tuyo, oh Dios, y queremos mostrar tu carácter, Cristo Jesús, en todo lo que hagamos, oh Dios. Sabemos que sin palabras predicaremos tu evangelio, Señor. Ayúdanos a poner la otra mejilla, oh Dios. Gracias por tu palabra esta noche. Amén. Aplausos a nuestro Dios una vez más. Ayúdanos, Señor. Amén. Damos gracias al Señor por la instrucción que siempre nos da. Que pasemos buenas noches, hermanos, y que el Señor nos bendiga.